6:51 de la mañana. A esta hora vamos a iniciar conversación con Robert Alejandro Parga. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo para conversar de varios temas. Y vaya que la economía de nuestro país está golpeada. Señor Parga, bienvenido. Gracias, Esther. Un placer para mí tenerlo por acá. Bueno, vamos a hablar en el próximo mes de junio. Vamos a iniciar por ahí para después desglosar todos los demás. Va a iniciar una reconversión monetaria. Se van a quitar nuevamente los 3 ceros de la moneda. Hay algunos economistas y especialistas que aseguran que es una medida cosmética, que ciertamente no va a ayudar a bajar los índices de inflación. ¿Cuál es su visión al respecto de esta medida? Bueno, Stenif, la reconversión monetaria, el objetivo que persigue es controlar esos elementos que distorsionan la economía. Cosméticamente es eliminar 3 ceros a la moneda si no se acompaña con un plan, por ejemplo, de reconversión o de reactivación de la producción nacional, un déficit fiscal controlado y también un menor gasto corriente en la economía y aumentar los gastos en inversión. Eso de alguna forma es lo que pudiera controlar el proceso inflacionario que está, porque si nosotros llenamos los anaqueles de productos, podemos evitar que la escalada de precios que se está generando en la economía, que actualmente ronda entre 80 y 100% mensual, que anualizado según datos del Fondo Monetario Internacional, seguramente va a llegar a ser 13.000 y tanto % anual, que es una hiperinflación bien desarrollada en Venezuela y que le complica el día a día al venezolano ciudadano de a pie. ¿Cómo lograr planificar una economía tomando en cuenta que el Banco Central de Venezuela tiene más de 2 años sin publicar las cifras reales de inflación? Se habla por parte del gobierno nacional que es una inflación inducida, que es una guerra económica, sin embargo, no ha habido una medida cierta que permita que estos precios bajen. El tema del control de precios, ¿eso se puede mantener? ¿O ha hecho mucho daño a la economía? Correcto, ha hecho mucho daño porque definitivamente no hay soluciones mágicas. Si aquí no se aplica una política de reactivación de la producción nacional, como lo dije anteriormente, nosotros continuaremos en esta escalada de precios. La única forma de que eso se pueda controlar es que haya la cantidad suficiente de productos en la economía que permita satisfacer las demandas de la economía doméstica. En este caso sabemos que la divisa controlada ha generado un estrangulamiento en los procesos de producción de las instalaciones industriales del país, dada la falta de acceso a las divisas. Eso complica el panorama en términos de utilizar cualquier política, dado que en Venezuela nos hemos acostumbrado a no asumir, en el caso de los políticos que dirigen el país, no asumir el costo político de las necesarias estrategias que se deben realizar para salir de la crisis económica, y los ciudadanos de a pie, de alguna forma, tenemos que entender que también tenemos que hacer sacrificios en términos de lo que deviene de esas políticas económicas necesarias para poder salir de la crisis. Se habla mucho precisamente de reactivar la economía, pero ¿cómo hacerlo precisamente con este panorama? ¿Cuál es el primer paso que se tiene que dar por parte de, en este caso, del Ejecutivo, de las autoridades económicas del país para reactivar el aparato productivo nacional? Las denuncias son siempre las mismas, que no tienen acceso a las divisas, que no se les da incentivo, el tema del control de precios nuevamente, porque muchos de ellos no pueden obviamente trabajar a pérdida porque eso genera consecuencias negativas. Se tiene que mejorar definitivamente el acceso a la divisa para que se pueda reactivar la producción nacional. En el caso de los costos que son incrementales para estos empresarios, lógicamente si eso no se le ayuda a controlar, no hay posibilidades, no hay capacidad de que ellos puedan. Pero ¿tiene capacidad el país, el Estado, de darle esas divisas al aparato productivo? Bueno, en este momento, con la disminución del precio del barril de petróleo venezolano y ahora aunado a una disminución nuevamente de la producción de petróleo de PDVSA, tiene muy difícil, muy cuesta arriba que el Estado pueda mantener las divisas suficientes y necesarias para poder inyectar al aparato productivo nacional. Pero hay una opción por allí, ¿no? El Estado ha dado una apertura al desarrollo de las actividades comerciales con las criptomonedas. Más allá de la posición política que pudiéramos tener algunos con respecto al petro, el hecho de tener acceso a la criptomoneda a un empresario le permite poder incursionar en esos mercados internacionales donde puede comprar materia prima y equipos tecnológicos necesarios para poder reactivar su producción o mejorar su producción en caso tal de que estén desarrollándola en este momento. Pero es viable tener como opción la criptomoneda cuando se ha hablado por parte al menos del gobierno de los Estados Unidos, que es uno de nuestros principales compradores de crudo, además, que no se va a aceptar este tipo de activo, de criptoactivo? Bueno, Tennessee
el mes pasado aprobó un proyecto de ley donde se están aceptando las actividades comerciales de criptomonedas, y Tennessee es un estado autónomo de los Estados Unidos, y van a cobrar impuestos también en términos de criptomonedas. El hecho de que el gobierno como tal de los Estados Unidos diga que no va a aceptar estas actividades económicas en criptomonedas no significa que sus estados miembros quieran o puedan aceptar estas actividades. De hecho, los únicos países en América Latina que tiene prohibido el uso de las criptomonedas es Bolivia y Ecuador. No hay ningún otro, ni siquiera Estados Unidos, porque ellos, aun cuando digan que no están dispuestos a aceptar estas transacciones, no está legalmente prohibida todavía. Señor Parga, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que comentemos también el tema de las criptomonedas, porque hay mucha angustia del ciudadano común precisamente, si va a tener acceso o no, cómo van a ser las actividades económicas, pero también quiero que conversemos tomando en cuenta toda esta variante de precios que tenemos todos los días. Usted va al supermercado, bueno, usted también es economista, pero es ciudadano, yo soy periodista, también soy ciudadano, y basta con ir al mercado y todos los días las cosas se consiguen mucho más costosas. ¿Cómo hacer y cómo planificar la economía como tal? Me dicen que todavía tenemos tiempo, a ver si me la puede responder ahora. ¿Cómo hace un venezolano para estirar la poca plata que percibe? Bueno, primero que todo, con estos índices. Claro, primero que todo tiene que manejar una planificación de su presupuesto familiar. Además, tiene que jerarquizar cuáles son las necesidades más importantes de su núcleo familiar. Actualmente es casi que complicado que una familia pueda tener posibilidades de decidir en qué utilizar el dinero, porque en este día nosotros estamos utilizando casi que la totalidad del presupuesto familiar en la adquisición de comida. Entonces, aquí no basta más que buscar la forma de conseguir recursos, y no recursos en bolívares, porque sabemos que los bolívares se deprecian rápidamente, pierden el poder adquisitivo en horas en nuestro país. Tenemos que buscar opciones que nos pueda permitir resolver esto. Entonces, en el caso de la familia, yo les recomiendo que, además de planificarse con lo poco que tiene, buscar esas otras opciones. Por ejemplo, tenemos hijos que son nativos de la tecnología, que conocen mucho del internet. Hay páginas específicas para trabajar como freelance, donde se adquieren o se ganan cierta cantidad de dólares haciendo determinadas actividades. De hecho, un muchacho puede desarrollar una tarea de otro muchacho en otro país, y este muchacho le paga en dólares, y eso puede ser formar parte del presupuesto familiar en un momento determinado. Ahora bien, usted acaba de traer a cotación un tema importante que quiero rescatar, el tema del bolívar y cómo lamentablemente dejó de ser fuerte hace mucho tiempo. ¿Cuál es la razón, según su análisis y según su experiencia, de que no haya efectivo en nuestro país, más allá de lo que denuncia el gobierno nacional, que las mafias se lo están llevando? Sí, lo que pasa es que el mismo proceso inflacionario que se ha generado a partir de la falta de productos en los anaqueles de la economía venezolana ha permitido que este dinero, que es limitado, se tenga que utilizar en mayores cantidades para adquirir pocos productos. Entonces, más allá de este elemento que también hace que el dinero no circule con la misma velocidad, dado que se concentra en esos pocos productos en el momento de hacer la comercialización, hay un tema en la frontera con el uso del dinero. Cuando el bolívar se deprecia, para los extranjeros es apreciable tenerlos para adquirir bienes y servicios dentro de la economía venezolana. Por ejemplo, en el caso colombiano, en Cúcuta, se utiliza para comprar productos de la canasta básica venezolana, y se utiliza para adquirir también gasolina, que luego se pasa a la frontera, fuera de la frontera, hacia Colombia, y en Colombia se vende. Entonces, el margen de ganancia en términos de la compra en bolívares y luego la venta en pesos en Colombia es tan alta que los ciudadanos colombianos están dispuestos a pagar por el efectivo para poder utilizarlo en Venezuela. Por allí, por esa vía, es un elemento por la cual se escapa el dinero de Venezuela. Señor Parga, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que sigamos ampliando el tema de la criptomoneda, pero también hay una propuesta de uno de los candidatos, y esto en el marco pues de la época electoral, de dolarizar la economía. ¿Esto es factible o no? Lo vamos a conversar con Robert Alejandro Parga, él es director de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. @primera página su vía de contacto con nosotros, y usted tiene cuenta en Twitter. Sí, @Robert Parga. Allí la tienen, ya venimos.